Abramos la palabra del Señor en Mateo, capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, versículo 41. Dice la Escritura: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesucristo había invitado a sus discípulos a que estuviesen con Él en su momento más difícil. Les invitó a acompañarle en oración. Les dijo en el huerto de Getsemaní: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Yendo un poco adelante, dice la Escritura que se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, está enferma. Los discípulos debían velar y orar porque ellos tenían algo que no les favorecía: la carne. Dice el Señor: la carne es débil. Podemos hacernos la pregunta aquí: ¿qué es la carne? ¿Y qué tiene de malo la carne a la cual Jesús hace alusión? La carne aquí es la naturaleza pecaminosa que todos poseemos, que se opone a toda obra buena. La Biblia nos habla de las obras de la carne, o sea, las obras de esa naturaleza pecaminosa que todos llevamos por dentro, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Las obras de la carne están divididas en 5 partes. Una de esas obras tienen que ver con los pecados contra el cuerpo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Están los pecados también que tienen que ver con las comunicaciones satánicas, la idolatría y la hechicería. Otra clasificación de los pecados de la carne están relacionados con el pecado del carácter, con los pecados del carácter sin freno, que son enemistades, pleitos, celos, iras, homicidios. Otra clasificación de las obras de la carne, de los pecados de la naturaleza pecaminosa, tienen que ver con el sectarismo, con el partidismo, las divisiones. Estas son las disensiones, las herejías, las envidias y las contiendas. Y la última clasificación de pecados que se menciona aquí, de las obras de la carne, tienen que ver con la vida licenciosa, donde se le da rienda suelta a los placeres como las borracheras y las orgías y cosas semejantes. Por tal razón se hace necesario velar y orar para no caer en tentación, porque todos estos pecados particulares mencionados están
en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa. Dice Santiago 1 del 13 al 16, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, naturaleza pecaminosa, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, que cada uno es atraído y seducido al pecado por su propia naturaleza, la cual la Biblia llama carne. Esto es uno de los significados de la palabra carne en la Biblia. Cuando la Biblia habla de las obras de la carne, se está refiriendo no a otra cosa, no se está refiriendo a esta parte física que nosotros palpamos, a la cual llamamos carne. Nos está hablando de una naturaleza que está intrínseca en este cuerpo, una naturaleza pecaminosa, caída, que nos impulsa a hacer lo malo. O sea, podemos hacernos la pregunta entonces, aún sigue siendo mala la carne después de la conversión, después que nos hemos convertido a Dios. ¿La carne sigue siendo mala? La otra pregunta es la siguiente: ¿mejora la carne mientras más años tenemos en el cristianismo? Los que más tiempo llevan en el camino de la fe pueden ver que existe una mejora en su carne, en su naturaleza pecaminosa. Nuestra carne permanece exactamente igual como mismo era antes de convertirnos, es decir, sigue siendo pecaminosa, está llena de concupiscencias. La diferencia es que tenemos ahora a Cristo y el Espíritu Santo que nos ayuda, pero la carne sigue siendo igual hasta que seamos nosotros redimidos de este cuerpo de pecado, cuando venga Cristo y nos dé un cuerpo glorificado, donde ya más no tengamos que lidiar con el pecado. Pero mientras estemos en este cuerpo, tenemos que estar en guardia contra el pecado. Por eso he titulado este sermón de la siguiente manera: ¿cómo vencer las obras de la carne? Si hay un tema que es crucial y que es importante en nuestro tiempo, es este. Y yo como pastor me siento en el deber y la responsabilidad de decirles a ustedes qué podemos hacer para vencer las obras de la carne. ¿Qué podemos hacer? Para vencer las obras de la carne, primero tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Uno de los motivos de por qué pensamos en el pecado es que pensamos muy poco en la palabra de Dios. La palabra de Dios no está permanentemente en nuestra mente. David estaba consciente de ello y quería tener presente la palabra de Dios en su corazón cuando dijo en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Guardar la palabra es más que leer y oír. Guardar la palabra es leer, oír con el corazón, reflexionar, interiorizar, meditar, hacer nuestra la palabra de Dios. Es oír y tomar en serio todo lo que se oye, todo lo que se lee, todo aquello que se medita. Mi hermano, no hay vida abundante espiritual
a menos que la palabra de Dios permee nuestra mente, llene nuestra mente. Porque la palabra de Dios es el alimento espiritual que ingerimos. Dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que ha salido de la boca de Dios tiene la capacidad, la energía, la vitamina espiritual suficiente para darte vida, para nutrirte, para llenarte de fuerza y valor. No necesitamos buscar las novedades del mercado de este mundo, sino las abundantes riquezas de la gloria de Cristo, los manjares que Cristo pone en la mesa para que nosotros nos alimentemos. La carne para nada aprovecha. Para nada aprovecha, dice el Señor. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si lees la palabra de Dios, vas a recibir vida. La Biblia, la palabra de Dios, es el banquete de Dios. El banquete de alimento rico, nutritivo y variado para nosotros crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿de qué vale tener alimento en la mesa, ya servidito, ya dispuesto todo para que nosotros tomemos los cubiertos y empecemos a comer? ¿De qué vale tener suficiente alimento en la mesa si no comemos, si no nos alimentamos? Podemos celebrar todos los adornos que se ponen sobre la mesa, todo aquello que adorna los alimentos que están sobre la mesa, pero nada vale, para nada es útil ver alimentos tan apetecibles si no los ingerimos. Esto quiere decir que la palabra de Dios debe ser aplicada a nuestras vidas eficazmente. No vale para nada leer la Biblia sin aplicarla, sin practicarla. Si queremos ver el poder de Dios obrar en nuestras vidas, tenemos que empezar a aplicar lo que leemos. Al ser aplicada a nosotros, la palabra debe producir cambios, transformaciones, porque la palabra de Dios es poder. Poder para cambiar, poder para transformar, poder para edificar, poder para dar vida. Esa es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no puede ser eficaz a menos que tú y yo la apliquemos a nuestras vidas, la practiquemos. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo debemos recibir la palabra? Con mansedumbre, con la disposición de asimilarla, con la disposición de aplicarla a nosotros. En los tiempos de Pablo, los creyentes aplicaban la palabra de Dios a sus vidas. Pablo podía ver las transformaciones que hacía la palabra de Dios en la vida de aquellos quienes la escuchaban. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice, hablando sobre esto, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Esa era la realidad de la iglesia naciente. La palabra de Dios estaba actuando en ellos de tal manera que todo el mundo podía ver la transformación operada en los corazones de ellos. En segundo lugar, para nosotros vencer las obras de la carne, aparte de recibir la palabra de Dios, de tenerla presente, asimilarla, debemos orar y velar para no entrar en tentación. Orar, velar y orar para no entrar en tentación. Orar y velar por nosotros mismos es la clave para no ceder a la tentación. Cristo estaba frente a un momento crucial en su vida. Él estaba ya en víspera de entregar su vida. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Fue orar. La oración privada, la oración intercesora por nosotros mismos es necesario. El adversario desea que nosotros no tengamos tiempo para orar y no sintamos la necesidad de orar, que nos sintamos más confiados en nosotros mismos que en Dios, más confiados en nuestra propia carne que en el Espíritu. Pero Dios quiere que nosotros prestemos atención en este mensaje y tengamos presente que si queremos vencer las obras de la carne, tenemos que velar y orar. Al principio el adversario nos presenta el pecado como algo inofensivo, que no va a tener consecuencias graves. Él busca a toda costa que nos sintamos bien en el pecado hasta que nos atrapa y nos hace esclavos del pecado y nos destruye. Recordemos que Cristo dice que Él vino para matar, robar y destruir. Satanás vino. Él es el ladrón que roba todas nuestras bendiciones. Él vino para hurtar, matar y robar. Pero Cristo ha venido para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y Él nos enseñó el valor que tiene la oración. La oración privada nos hace estar firmes en la fe y velar. Velar nos hace estar conscientes también por qué área puede entrar el enemigo y robarnos las bendiciones de Dios o destruir nuestras vidas. Sansón, ustedes han leído sobre la historia de Sansón, un juez del Antiguo Testamento. Llegó a pensar que por las veces que fornicó y salía ileso, Dios no se apartaría de él, ni sería vencido por sus enemigos. La autoconfianza de Sansón era tan grande que él pensó que siempre iba a contar con la fuerza que tenía. La autoconfianza es la antesala de toda caída. Sansón dijo para sí: esta vez saldré como las otras veces, me escaparé. Pero Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ya no tenía las fuerzas para escapar y fue atrapado por sus enemigos. Los enemigos lo encarcelaron, le sacaron los ojos, no tenía un lugar donde sostenerse porque no veía, y los enemigos se burlaron de él, lo tomaron como un juguete. ¿Qué fue lo que propició la caída de Sansón? Su autoconfianza y su descuido espiritual. Los hombres de Dios no debemos confiar en nosotros mismos porque la carne es enferma. Debemos confiar en el poder de Dios. Debemos confiar en la gracia de Dios. Y debemos nosotros cuidar nuestras almas, no descuidarnos en el ámbito espiritual. Los hombres de Dios deben constantemente velar y orar. Dijo Juan Carlos Ray: la caída de un cristiano generalmente comienza con el descuido de la oración privada. Mi hermano, no descuidemos la oración privada, saquemos tiempo para orar.
Dice el Señor Jesucristo en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y Pablo dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todo el tiempo debemos orar. Dice la Escritura también, orad sin cesar. Debemos convertir todo lo que nosotros hacemos en un motivo de oración, una mente de oración, porque tenemos enemigos que nos acechan. Y el primer enemigo, el primer gigante que nosotros tenemos que vencer es nuestra carne. No solamente debemos tener la palabra de Dios presente en nuestra mente, en nuestro corazón, no solamente debemos velar y orar para no entrar en tentación. En tercer lugar, debemos huir de toda persona y lugar que promueva las obras de la carne, que son pecados particulares que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Satanás busca que los cristianos practiquemos el placer que Dios ha prohibido. Y muchas veces el móvil que usa Satanás son los pecados que otras personas practican y publican en las redes sociales. Pecados que también se practican bajo el sol, que nosotros podemos contemplar, o alguna amistad que no nos conviene, que está hablando de temas morbosos, de temas que están orientados a la sexualidad, al pecado, a la maldad. Y nosotros como cristianos debemos tomar la iniciativa de separarnos de esas personas, de esos ambientes, porque de no hacerlo así terminaremos como ellos. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de la carta que le hace el diablo a su sobrino. Esta es una trama literaria de C.S. Lewis. En esta carta el diablo le hace ver a su sobrino que tiene un trabajo arduo que realizar en cuanto a apartar a los hombres de Dios. Él le dice a su sobrino, nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo, en el terreno de Dios. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer, pero de todas formas el placer es un invento suyo. Le está diciendo el diablo a su sobrino que el placer, quien lo creó, inventó, fue Dios. Sigue diciendo Satanás a su sobrino, hasta ahora no hemos podido inventar ni uno de los placeres. Todo lo que podemos hacer es incitar a los seres humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos y formas que él ha prohibido. Por eso Pablo tiene que decirle a los hermanos de Corintios, en 1 Corintios 6:13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El Señor creó el placer sexual para los matrimonios, pero tanto el adulterio como la fornicación es un invento de Satanás. Es una distorsión de Satanás de lo que Dios estableció. Como dice Hebreos 13:4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla,
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mi hermano, por eso es tan importante huir de toda persona y lugar, ya sea un lugar físico o un lugar virtual. Porque cuando estamos en internet, podemos entrar en algunos lugares no aptos para cristianos. Debemos huir de toda persona, de todo lugar físico o virtual que promueva el placer del modo en que Dios lo ha prohibido, porque nos exponemos al peligro de no salvarnos, al peligro de no salvarnos. Toda persona que desea protegerse del peligro de ser bombardeada busca una zona de refugio. Asimismo, todo cristiano, todo creyente que desea ser salvo y ser librado de las consecuencias del pecado y del infierno, buscará no practicar el pecado para no exponerse al peligro de no heredar el reino de Dios. Y eso es lo que quiere el diablo, que tú y yo practiquemos todos estos pecados de nuestra carne para que no heredemos el reino de Dios. El evangelio que nosotros predicamos es un evangelio radical. Mira lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. De esta clase de personas habló Pedro en 2 de Pedro 2:13, hablando de esta clase de personas. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mi hermano, si tú y yo queremos vencer sobre las obras de la carne y vivir una vida alejados de todo lo que nos pueda contaminar, no debemos ver lo que estas personas miran, no debemos escuchar lo que estas personas escuchan, no debemos hacer lo que estas personas alejadas de Dios hacen. En la palabra de Dios hay advertencia de que debemos nosotros valorar, y valga la redundancia, los valores de Dios. Los valores de Dios. Y uno de los valores de Dios es la santidad. Dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mi hermano, procuremos este valor. Procuremos estar en santidad. No solamente es necesario huir de toda persona y lugar que promueva las obras de la carne, sino que para poder también vencer las obras de la carne, debemos andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Vamos a leer en Gálatas 5, del 16 al 18. Dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Otra escritura, Romanos 13, del 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, no satisfaga tus apetitos carnales. Vístete del Señor Jesucristo y prohíbele a tu carne ser complacida. No busques cómo pecar más,
sino vístete con las ropas de Jesucristo, de justicia y verdad. Busca lo bueno, busca lo justo, vive la verdad, disfruta la verdad, porque la verdad de Jesucristo nos hará libres. El pecado muchas veces se disfraza de verdad, pero es una mentira. Te ofrece cosas que te parecen buenas, pero son cosas falsas. No te va a dar nunca jamás lo que te ofrece. El pecado engaña, sin embargo, Jesucristo te ofrece paz, gozo y seguridad. Él dice en su palabra en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. También Jesús nos da gozo. En Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Mateo 19:29 nos dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hay recompensa si hacemos la voluntad de Dios. Hay esperanza de vida eterna para todo aquel que se acoge a la gracia y a la verdad del Evangelio. Pero la verdad del Evangelio llama a todo hombre a que se arrepienta y que busque a Dios, que abandone todo aquello que a Dios desagrada. Pero también el Evangelio nos da una alternativa si hemos pecado, si hemos ofendido a Dios. Una de las cosas más tristes es pensar que no tenemos remedio para nuestro mal. El pecador llega a pensar que ya es demasiado tarde para volverse y tomar el camino correcto. El pecador se siente tan sucio que piensa que no se puede limpiar de su maldad y pecado. Se siente que ha caído tan bajo que no puede levantarse. Mi hermano, si tú has pecado, mi amigo, si tú has pecado y has ofendido a Dios, este es el mensaje del Evangelio de Dios para ti. Confiesa tu pecado y arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados. Confesar y arrepentirte de los pecados cometidos, esto te va a ayudar para vencer las obras de la carne. Porque miren la promesa, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero más el que los confiesa y se aparta, ¿qué alcanzará? Misericordia. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Son promesas de Dios para todo aquel que ha pecado. Mi hermano, si tú has pecado, ven ahora a los pies de Cristo, arrepiéntete de todos tus pecados y apártate de ellos para que alcances la misericordia de Dios. Miqueas 7, del 18 al 19, nos expresa otra promesa. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Aquí está la promesa para todo aquel que está en Cristo y ha pecado, ha ofendido a Dios. Ven al Señor, porque Él volverá a tener misericordia de ti y sepultará tus iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos tus pecados. Gloria a Dios. Hay creyentes que cuando pecan dicen, no, ya mi vida no tiene solución, no hay salida, no hay alternativa.
estoy abochornado ante la presencia del Señor. Ven con tus pecados al Señor. Ven con tu maldad, llora tu pecado, porque dice la Escritura, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Si sientes esa tristeza por haber ofendido a Dios, si has llorado en su presencia, el consuelo de Dios viene con el perdón. Dios nos perdona en Cristo porque Él llevó sobre sí nuestros pecados para llevarnos a Dios. Dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si Cristo padeció por tu pecado y mi pecado, debe consolarnos el hecho de que Él pagó toda nuestra deuda en la cruz. Él la pagó. Pero también nosotros debemos recordar que ese sacrificio de Cristo costó su propia vida, su propia sangre, y ahora tú y yo debemos sentir el placer de agradarlo a Él. Una vez salvado por Jesús del poder del pecado, debemos mantenernos entonces en guardia contra el pecado que llevó a Cristo a la cruz. Debemos mantenernos en guardia contra la maldad que hizo que Cristo fuera a la cruz y fuese sacrificado. Nota el testimonio de Pablo en Romanos 7 del 18 al 20. Cómo Pablo reconoce su propia debilidad y dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si el pecado mora en mi carne, ¿qué tengo que hacer, hermano, entonces, para vencer el pecado? ¿Qué otra cosa? Pablo reconoce que el pecado está en su carne, pero si está en nuestra carne, presente todos los días de nuestra vida, ¿qué otra cosa debemos hacer para vencer el pecado? Número 6, evitar la ociosidad. Evitar la ociosidad. Ezequiel 16:49 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Ellas tuvieron abundancia de ociosidad y no fortalecieron la mano del afligido y el menesteroso. Dice la Escritura. Estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, fueron ciudades que se corrompieron por la maldad de sus habitantes. ¿Y qué fue lo que prostituyó a estas dos ciudades? Abundancia de pan y abundancia de ociosidad. Buscando el significado o la definición de ociosidad, encontré que el diccionario dice estado del que está voluntariamente sin desempeñar actividades productivas. Dijo Thomas Brooks con relación a la ociosidad. La ociosidad es el momento de la tentación. Una persona ociosa es la pelota del tenis del diablo. Es la pelota del tenis del diablo, lanzada por él a su gusto. El cazador dobla su arco y tiende su red para las aves cuando están puestas, no cuando están al vuelo. Así Satanás lanza sus dardos más ardientes a los hombres cuando están más ociosos y perezosos. Las personas perezosas y ociosas suelen estar tanto tiempo en la cama y pasan tanto tiempo precioso sobre el peine y el espejo y en comer, beber, divertirse y hacer tonterías,
que no encuentran tiempo para la oración privada. Ciertamente aquellos que prefieren ir durmiendo al infierno que sudando al cielo, nunca se preocuparán mucho por la oración. Por lo tanto, evita la pereza y la ociosidad. ¿Cómo evitarías un león en tu camino, o el veneno en tu comida, o las brasas en tu pecho? Muy importante, vamos a leer este último renglón que dice: por tanto, evita la pereza y la ociosidad, como evitarías un león en tu camino, y el veneno en tu comida, o las brasas en tu pecho. Algunos pensadores hablaron del ocio como la antesala de las caídas físicas y espirituales. Por ejemplo, Benjamin Franklin dijo: la ociosidad camina con tanta lentitud que todos los vicios la alcanza. Goethe dijo: la vida ociosa es una muerte anticipada. Ovidio dijo: así corrompe el ocio al cuerpo humano como se corrompen las aguas que están quedas. Richard Quinton dijo: una persona ociosa tienta al diablo para que la tiente. Y un lema de nuestra iglesia, el lema de 1980, dice: cumple con tu deber y huye de la ociosidad, porque ella es la madre de la indigencia material y espiritual. Trabaja para Dios y tu pago será la eterna felicidad. La ociosidad llevó a David hasta perder el reino y sus privilegios como rey. El enemigo nos tienta cuando no tenemos nada que hacer productivamente. Entonces busquemos qué hacer, no estemos desocupados en nuestras casas de nuestros deberes espirituales, navegando en internet, explorando lo que otros dicen en los chats, en el Facebook o en YouTube, o mirando películas o novelas insanas que corrompen la mente y prostituyen el cuerpo. Huyamos de la pornografía y el vocabulario vulgar que está de manera abundante en las redes sociales. Toda persona se convierte en aquello que lee, se convierte en aquello que escucha y se convierte en aquello que habla. Tarde o temprano, nosotros somos reproductores de lo que vemos, oímos, escuchamos. Por esa razón, exponte a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mira lo que dice en 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen, ¿qué cosa? Las buenas costumbres. Y 1 Tesalonicenses 5:22, ¿qué nos dice? Absteneos de toda especie de mal. ¿Nos vamos a abstener? ¿Queremos vencer sobre las obras de la carne? Tenemos que tener presente todos estos consejos bíblicos. Iglesia del Señor, ¿no quieres ser destruida por el gigante de tu propia carne? Aplica estos requisitos. Y por último, para poder vencer las obras de la carne, debemos confiar en el poder de Jesucristo. Tú y yo vamos a vencer las obras de la carne con el poder de Jesucristo, no con nuestro poder, sino con la capacidad de Él. Dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dejemos de confiar en nosotros mismos. Dejemos de confiar en nuestra capacidad, en nuestra prudencia, en nuestra sabiduría, y pongamos toda nuestra confianza y fe en Jesucristo. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar, la va a terminar. Si Él venció en la cruz, nosotros también vencimos con Cristo. Por eso decía Pablo: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora,
estando reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida, por la vida de Jesucristo. Deja de confiar en tu decencia y pon toda tu fe y toda tu confianza en Jesucristo y recibirás el perdón y la justicia que tú necesitas para ser justificado. Somos salvos por su vida, salvos de la carne, salvos del yo, salvos del orgullo, salvos de la soberbia, salvos de la esclavitud del pecado. Cristo, únicamente Cristo nos puede hacer salvos y libres del pecado. Esto, mi hermano, será posible únicamente si confiamos en Cristo. Entonces, ten presente estos 7 requisitos que debes tener siempre en tu corazón. Ten presente que si quieres vencer las obras de la carne, debes con urgencia, número 1, guardar la palabra de Dios en tu corazón. Número 2, orar y velar para no entrar en tentación. Número 3, huir de toda persona y lugar que promueva las obras de la carne, que son pecados particulares que batallan contra el alma. Número 4, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Número 5, confesar y arrepentirte de los pecados cometidos. Número 6, evitar la ociosidad. Y número 7, confiar en el poder de Jesucristo. Solo así podemos vencer sobre las obras de la carne. Que Dios les bendiga.